¿Estás interesado en acompañarnos a alguno de nuestros servicios? Te recordamos la dirección: Francisco Rivas 268, Barrio El Calichal, en Rayón, San Luis Potosí. Nuestros horarios son miércoles 6 de la tarde, sábado 5 de la tarde, reunión de jóvenes, domingo 10:30 de la mañana, culto matutino, y a las 6 de la tarde nuestro culto vespertino. Si tienes alguna duda, te invitamos a que nos dejes un comentario en la parte de abajo. Y no olvides también suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga. Orando en la voluntad de Dios. Ya estudiamos, hermano, que los imposibles pueden suceder cuando aceptamos la voluntad de Dios. Vimos la semana pasada de cómo orar, ¿verdad? O por qué cosas podemos orar. Y ahora vamos a ver orando en la voluntad de Dios. La oración exitosa, dijimos, será hecha por aquellos que aman a Dios y están rendidos a la voluntad de Él. Ahora recuerde, orar es pedir. Amén. Si queremos que Dios conteste nuestra oración, tendremos que buscar orar en la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender en esta hora. El amor de Cristo, escúcheme bien, para nosotros puede ser medido por lo que estuvo dispuesto a darnos. Y lo que Él estuvo dispuesto a darnos no fue oro, no fue plata, no fue terrenos, amén, hermanos, no fue dinero. Lo que Él estuvo dispuesto a darnos, Romanos 8:32, búsquelo ahí, Romanos capítulo 8, verso 32, quiero que lo lea conmigo y esté participando en el servicio. Está en la pantalla también, 1, 2, 3, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará, dice, también con Él todas las cosas? Si Él estuvo dispuesto a darnos lo más valioso que tenía, que era su Hijo. Padres aquí, ¿qué es lo más valioso que tiene? Yo creo que sus hijos, hermanos. Amén. Dice la Biblia que el Padre estuvo dispuesto a dar su Hijo, hermano. Amén. Lo más valioso que tenía. Mira, si alguien, ¿verdad?, quisiera hacerle algo a tu hijo, yo creo que tú cambiarías todo lo que tienes, amén, para que no le hagan nada a tu hijo. Amén, hermanos. Porque amas a tus hijos, ¿ah? Estás dispuesto a dar incluso la vida misma por ellos. El Padre dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que somos nosotros, hermanos, pecadores, pero dice que si estuvo dispuesto a darnos a su Hijo, ¿qué dice? ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Si Él estuvo dispuesto a darnos a su Hijo, ¿qué no nos puede dar, hermano? Cualquier cosa que le pidamos, Él nos la va a dar, hermano, si es en su voluntad. El orar en la voluntad de Dios no significa pedir menos. Tienen sus hojas, ¿verdad, hermanos? Váyame siguiendo. No es orar, el orar en la voluntad de Dios no significa pedir menos, sino más. Si ora por lo que Dios quiere que tenga, le resultará en más felicidad que si tuviera todo lo que desea fuera de la voluntad de Dios. Qué interesante. Gente se emociona con Dios, hermano, y le da escalofrío. ¿Sí está conmigo? Le hace así la gente, mira. Ay, yo amo mucho a Dios. No, hombre, cómo lo amo, ¿verdad? Hasta se les enchina el cuero. Pero están viviendo en desobediencia. Eso no tiene sentido. Están viviendo en emoción, están viviendo en sentimiento. El amor a Dios no es sentimiento. El amor a Dios es obediencia. Hermanos, dijimos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que vivir en el centro de la voluntad de Dios. Tenemos que amar a Dios. ¿Sí está conmigo? Hermano, ven, ¿puedes pasar? Ven, hijo, ven. Hermano, orar en la voluntad de Dios se refiere, hermano, que a muchos les da sentimiento amar a Dios, pero están viviendo en desobediencia. Eso no tiene sentido. El amor a Dios es obediencia. Vamos a suponer que Obed es mi papá, ¿verdad? ¿Sí está conmigo? Y Obed es mi papá, y Obed me da una orden. Saca la basura. Háblame, ¿verdad? Como si yo fuera tu hijo. Dije, a ver, pastor, venga para acá. ¿Saca la basura? Ay, ahí, mi papá. Hombre, que saque la basura, ¿verdad? Espérame, es que estoy jugando. Ahí voy, es que estoy aquí, ¿verdad? Y luego, ¿cómo le hacen los jóvenes, verdad? Están como tontos en el tele, ¿verdad? Ahí los tienen, ¿verdad? Todos ahí lentos y perdidos. ¿Está conmigo, hermanos? Y a ver, otra vez. Ay, hombre, bueno, hombre, señor, no se calla, ¿verdad? Ay, ¿qué no ves que estoy tratando de conquistar al mundo? ¿Qué pasó? ¿La basura? Ay, hombre, y ahí baja, ¿verdad? Y saca la basura, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Y ahí está. Y ya no me molestes porque estoy tratando de conquistar el mundo, ¿verdad? Jugando Free Fire, Fortnite, ¿verdad? Ya no me moleste.
Eso, a muchos cristianos así creen que aman a Dios. Dios dice, sé fiel, búscame, hónrame, y así como de, ay Dios, ¿verdad? Como que, ay el Señor, ¿verdad? Que me pide demasiado. Pero ¿sabe cómo debería de ser la obediencia? Debería de ser en esta respuesta. ¿Saca la basura? Ay, ahí viene mi papá. Híjole, inmediatamente, cierro la computadora, dejo el teléfono, dejo todo lo que estoy haciendo. ¿Qué pasó, papá? Oh, claro que sí. Claro que sí, papá. Oh, papá. Claro que sí. Claro que sí, te voy a obedecer, papá. Voy a sacar la basura y ahí voy, ¿verdad? Qué gozo da servir al Señor, ¿verdad? Grande gozo hay en mi alma hoy. Ya saca la basura, ¿verdad? El hijo obediente. ¿Está conmigo, hermano? Y luego va y dice, papá, ya saqué la basura. ¿Qué más puedo hacer por usted? No, ya nada más. Qué bueno, papá. Dígame si necesita que haga algo más. No, ya nada. Ah, papá, gracias. Lo amo mucho, papá, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Está conmigo, hermano? Amén. Hermano, así Dios quiere que le obedezcamos. ¿Qué significa? Que yo amo a mi Padre. Amén, hermano. Inmediatamente Él me pide algo y ¿qué hago yo? Lo obedezco. Amén, hermano. Hermano, así es con Dios. Dios nos pide algo y como yo amo a Dios, yo lo obedezco. Amar a Dios no es que se me enchine el cuero y que me dé escalofrío y sentimiento y siento bien bonito. No, hermano, ¿de qué me sirve eso si no hay obediencia? Tenemos que vivir en el centro de la voluntad de Dios si queremos ver nuestras oraciones contestadas. Dios nos ama tanto que está dispuesto a darnos todas las cosas. ¡Qué tremendo, hermanos! Pero oramos muchas veces y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque piensan que por solo orar o venir a la iglesia o venir en el nombre de Jesús, que vamos a aprender eso hoy, ya con eso Dios nos tiene que contestar y no es así, porque tenemos que aprender a orar en su voluntad. Dios quiere darnos más. Amén. Es más, tenemos mucho, pero Dios quiere darnos muchos más, pero por nuestra carnalidad, pecado, desobediencia, pedimos sí, pero pedimos mal. Dios dio a su Hijo por nosotros, el Padre dio a su Hijo por nosotros. ¿Cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? No piense, hermano, que Dios está en el cielo reteniendo bendiciones. ¿Sí está conmigo? No, Dios quiere darnos todas las bendiciones del cielo. Amén. Pero nosotros somos los que retenemos esas bendiciones. Amén. No piense que Dios está diciendo, no, esta bendición no, esta tampoco se la voy a dar. No, Él quiere darnos todas las bendiciones. Amén, hermano. Él quiere bendecirnos. Él quiere que nos vaya bien. ¿Sí está conmigo? Pero nosotros retenemos esas bendiciones. Él quiere darnos muchas cosas, pero como no las estamos, pero ¿por qué no las estamos recibiendo? Sería la pregunta esta mañana. Número 1, hermano, ahí en sus hojas, Jesús en Getsemaní es nuestro ejemplo de orar en la voluntad de Dios. Mire lo que pasó esa noche. Dice Mateo 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Estamos en Mateo 26:36. Lo voy a explicar, hermano, lo más rápido que pueda. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, voy aquí y oro. Amén. Luego dice el 37, que tomó a quién? A Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó aquel Señor entristecerse y angustiarse en una manera. Ok, el Señor, hermano, está en Getsemaní, llega a ese jardín, es un jardín, y llega en ese jardín y dice, voy a ir a orar. Y cuando empezó a orar, empezó a afligirse y empezó a entristecerse. Dice en el 38, léalo conmigo, hermano, participe. Mire cómo está el Señor en esa noche. 1, 2, 3. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Dice el Señor, estoy triste, estoy angustiado, estoy afligido. Estoy triste, estoy angustiado. Dice que en ese jardín, mira cómo estaba el Señor. Dice, versículo 39, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, esta es su oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como ¿qué? Como yo quiero, sino como ¿quién? Como tú. Yo quiero esto, pero no se haga mi voluntad. Hágase tu voluntad. Dice versículo 40, vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 42, otra vez fue y oró se volvió a ir a decirle lo mismo al Padre, al Dios. Padre mío,
si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Uno de los ejemplos más increíbles de cómo estar sujetos a la voluntad de Dios es cuando el Señor ora en Getsemaní. Él se expresa de esta manera. Aquí de cómo orar en la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que Jesús estaba muy triste, estaba angustiado. Dice que estaba sudando gotas de sangre. Esta escena, aún así, orando por ser librado, Él dice, hágase tu voluntad. Hermano, dice en el Lucas 22:44. Quiero que lo vea porque quiero que vea cómo estaba el Señor cuando oró en la voluntad de Dios. Lucas 22, verso 44, dice así, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como que grandes gotas de sangre que caían hasta dónde. O sea, él estaba sudando de la angustia, que estaba sudando gotas de sangre. En estos momentos Jesús dice una de las palabras más interpretadas, ¿verdad? Mal interpretada, si es posible, pase de mí esta copa. Muchos dicen que Cristo estaba orando, Señor, si no puedo morir en la cruz, qué bueno, mejor. Pero no, hermanos. Cristo vino a este mundo con un plan y era morir en la cruz. Él no estaba orando, esa copa no se refiere a que él no quería morir en la cruz o que si pudiera ser librado de la cruz, fuera librado. ¿Sabes qué estaba orando? El Señor decía, Señor, yo voy a morir y estoy dispuesto a morir, pero si puedo morir esta noche, de una vez. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera morido esa noche en Getsemaní? No existiría el Evangelio, hermano. Porque la muerte en la cruz fue pública. Todo mundo la vio. Mira, te voy a poner un ejemplo de dónde murió Jesús, aquí en Rayón. Cristo murió en la plaza o en el crucero. Donde, ¿qué pasa? Toda la gente. ¿Sí está conmigo? Ahí Cristo murió. Ese lugar, el Gólgota, era un lugar público. ¿Sí me entiende? Todo mundo veía y vio esas tres cruces y dijo, ah, caray, mira ese. Amén, hermano. Vieron que murió en esa cruz. Vieron que de verdad murió porque lo picaron con una lanza, ¿se acuerda? Y cuando lo picaron, Cristo ya no reaccionó, le salió pura agua. ¿Por qué le salió agua y no sangre? Porque el agua de los pulmones le llegó hasta el corazón, porque el corazón de Cristo dejó de bombear sangre. Lo bajaron, fue sepultado rápido porque iba a ser la Pascua. Y al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Amén, hermanos. El que vieron todos que había muerto, al tercer día estaba vivo y se apareció a más de 500, 400 personas. ¿Está conmigo, hermano? Y el Evangelio por eso existe. Por eso existe el Evangelio. Entonces, hermano, ¿qué quiso decir? Él, hermano, mire, pareciera ser que no tiene sentido creer que estaba en una lucha con la voluntad de Dios de ir a la cruz en contra de las Escrituras. No es así. Mire Hebreos 5:7. Cristo oró, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y en Hebreos capítulo 5, verso 7 nos dice que Dios escuchó su oración. Dice así. ¿Lo tiene? Vaya a leerlo conmigo. Está en la pantalla. Hebreos 5:7. 1, 2, 3. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermano, en Hebreos 5, en Mateo 26, Cristo ora, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si voy a morir, amén. Pero él no dice de que no quería morir en la cruz. No, él dice, Señor, yo voy a morir. Y si puedo morir de una vez, muero ya. ¿Está conmigo? ¿Qué quería el Señor? El Señor sí quería morir, pero el Señor quería morir esa noche, en el Getsemaní. ¿Pero qué pasó? Dice en Hebreos 5:7 que Cristo en el cielo, por el Padre, fue oído por su temor reverente. Y luego dice en el versículo 8, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? La obediencia. La obediencia. Lo mismo que vimos hace un ratito. ¿Sí está conmigo? Cristo dice al Padre, quiero morir, y si puedo morir, quiero morir esta noche. Aquí en este jardín, aquí en esta noche. Pero el Padre dice,
No. Hay un propósito. Y el propósito es que mueras en la cruz. Él no estaba diciendo, no quiero morir en la cruz. No, Él dice, yo voy a morir. Pero si pudiera morir esta noche, ya muero esta noche. ¿Qué pasó más adelante? Ahorita lo vamos a ver. La oración de Jesús en Getsemaní era una oración de ser librado de la muerte en ese mismo momento. Jesús murió por todos los pecados de toda la humanidad. Imagínate qué carga soportó esa noche. Esa noche estaba cargando con tu pecado, mi pecado y el de todos. Es más probable que se refiera a la muerte física en ese momento, porque Jesús ya estaba sudando gotas de sangre. Lo que no quería el diablo es que Jesús muriera conforme a las Escrituras. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no hubiera sido conforme a las Escrituras, entonces nosotros no hubiéramos sido salvos. No es que el Señor dijera, si no puedo ser librado, pues ni modo, muero en la cruz. No, como si fuera obediencia de mala gana. Amén, hermano. ¿Qué estamos viendo ahorita con nuestro hermano Bed? Hermano Bed me decía, si fuera mi padre, saca la basura. Si yo lo hacía de mala gana, eso no es obediencia. Amén, hermanos. Pero en cambio, si yo iba y el hermano B me decía, hijo, saca de mí la basura, claro que sí, papá, yo lo hago. Eso es obediencia. ¿Está conmigo? Y obediencia correcta. Amén, hermano. No es como que el Señor dijera, Señor, pues si no puedes librarme, si no puede pasar de mí esta copa, pues ya ni modo. Ya ni modo. Muero en la cruz, no pasa nada, ya ni modo. ¿Qué clase de obediencia hubiera sido esa? De mala gana, mala actitud. El Señor por eso dice, Señor, si yo muero, pudiera morir esta noche, pero si no, está bien, Señor, no se haga mi voluntad. Hágase la tuya. Yo voy a hacer lo que usted me pida, porque usted es mi Padre, porque yo lo amo y yo le voy a obedecer. ¡Wow, hermano! Fíjate nomás, como el ejemplo que vimos, usted es mi Padre, hermano B. Yo lo amo, yo lo quiero, yo lo voy a obedecer. Lo quiero muchísimo. Amén, hermanos. Así es, Cristo estuvo dispuesto a obedecer a su Padre para morir en la cruz por cada uno de nosotros. No era la cruz de que tenía agonía, sino de que Él era inocente. Él era sin pecado y cargó el pecado de todos en su muerte. Esa noche cargó el pecado de todos, hermano. La ira de la copa de Dios es la ira de Dios que estaría sobre Él en la cruz. Era un sufrimiento espiritual. La copa no era que Él no quería ir a la cruz, sino que el diablo quería quitarle la vida en ese momento en el Getsemaní. Pero Jesús debía morir conforme a las Escrituras. Si el Señor no hubiera muerto conforme a las Escrituras, la redención no hubiera sido hecha, hermano. Jesús oraba de morir ahorita en ese jardín de Getsemaní. Señor, estoy débil, me siento angustiado, me siento afligido, estoy sudando gotas de sangre. Ya, si puedo morir, Señor, en este momento lo hago. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad del Padre era que Él muriera en la cruz, porque las Escrituras ya lo habían dicho. Había muchas profecías que se tenían que cumplir, hermanos, para que Él muriera conforme a las Escrituras. Entonces el Señor Jesús ora así. Número 1, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hebreos 5 dice que es contestada su oración. Y mira lo que pasa cuando su oración es contestada. Lucas 22, 41. Lucas 22, 41. Sígueme con tu vista hasta el 44. ¿Lo tienes, hermano? Véalo aquí, hermano, no se pierda. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció, ¿qué? Del cielo para... Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo ora, Señor, si puedo morir ya, muero. Si puede ser posible, pase de mí esta copa y muero en esta noche. ¿Qué pasa? Dice en Hebreos 5, que su oración fue oída. Y en respuesta a su oración, ¿qué pasó? El Padre envió un ¿qué?
un ángel, versículo 43, para fortalecerle. Lucas 22, 43. Dios envía un ángel para fortalecerle. En Lucas lo vemos que su oración es contestada y aparece un ángel para darle fuerzas. En Mateo dice que oró 3 veces. En Lucas dice que solo oró una sola vez. Los evangelios tienen que ser unidos como rompecabezas, hermano, para que veamos bien el panorama. ¿Qué haces con un rompecabezas? Lo vas uniendo las piezas y luego se va viendo bien la imagen. ¿Verdad que sí, hermano? Es lo mismo con los evangelios. Mateo dice que ora 3 veces, Lucas dice que una, pero aquí tú ves la voluntad de Dios. Era que muriera conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira el Salmo 22:1, por favor. Lo que Jesús estaba orando era: Padre, estoy dispuesto a morir ahora mismo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenía que cumplirse las Escrituras. Salmo 22:1. Salmo 22:1, ¿lo tienen? Dice así, 1, 2, 3. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Se acuerda? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerda? La gente tenía que burlarse de él también. Salmo 22:8. Salmo 22:8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Qué hacía la gente cuando estaba Cristo en la cruz? Se burlaba de él. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Órale, a ver si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Estaban burlando de él. Se estaba cumpliendo la Escritura. Hermano, el ángel del Señor aparece, en Hebreos 5 es escuchado. En Lucas vemos que Dios envía un ángel para fortalecerle porque escuchó su oración. Y si ese ángel no aparece, ¿qué crees? Y le da fuerzas, ¿qué crees que hubiera pasado? Cristo hubiera muerto en Getsemaní, hermanos. Amén. Porque ese ángel no tiene otra lógica de que esté allí. Amén, hermanos. Padre, número 1, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Quiero morir, y si puedo morir hoy, de una vez. En Hebreos 5 dice que su oración fue oída. Y en respuesta a su oración, Dios envió un ángel para fortalecerle, para que no muriera esa noche, sino que le diera fuerzas para morir hasta el día siguiente. ¿Qué pasó esa noche en Getsemaní? A Cristo lo arrestaron. Toda la noche se burlaron de él. Al siguiente día en la mañana lo golpean. Pilato lo expone. ¿A quién libro? ¿A Barrabás o a Cristo? Y el pueblo pide ¿a quién? A Barrabás. Y Cristo dice: se ha crucificado. ¿Qué hace Pilato? Se lava las manos y dice: ustedes crucifíquenle. Cristo carga la cruz, llega al Gólgota, le ayuda a otra persona a cargar la cruz, llega a la cruz, le clavan los clavos en las manos, en los pies, lo suben a la cruz. Y Cristo dice ahí arriba: tetelestai. Amén. Todo se ha cumplido. Y él muere en agonía y en aflicción. ¿Está conmigo? Cargando el pecado de todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué pasa? Muere. Cristo quería morir. Y Cristo decía: si puedo morir de una vez aquí en Getsemaní, aquí muero. Él no estaba diciendo: no te voy a obedecer. No, sí te voy a obedecer, pero si puedo morir aquí, de una vez. La copa sí pasó de él esa noche, pero la copa pasó de él esa noche hasta para el día siguiente. Y fue librado de la muerte en el jardín. Entonces Jesús no estaba tratando de evitar la cruz, pues era algo que ya anticipaba. Mira lo que dice Lucas 12:50. Lucas 12:50. Lucas 12:50. ¿Lo tienes, hermano? Lucas capítulo 12. Mira el versículo 50. Dice así: de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que sé? Él ya había sido bautizado. No está hablando del bautismo en el agua. Cristo ya había sido bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces él dice del bautismo ¿de qué? De lo que tenía que pasar él en la cruz. El evangelio existe porque se cumplió tal cual la escritura. Cristo fue librado de la muerte en el Getsemaní para que pudiera morir la muerte de la cruz que estaba profetizado.
y así murió conforme a las Escrituras. Y por ello, hermano, el Evangelio existe. 3 veces dice Mateo que oró 3 veces pidiendo que esta copa pasara de él, porque con cada momento que pasaba allí en el Getsemaní se sentía más débil, pero es escuchado. Y el Señor manda un ángel para fortalecerle, para que pueda resistir hasta el día siguiente. Ese bautismo del que habla no es el bautismo en el agua, ya se había bautizado. Él habla de su muerte, viene un sufrimiento y mi angustio hasta que se cumpla todo. Cristo se acerca a la cruz no con temor, sino que Él ya sabe lo que viene y que venga ahora ya. Por eso me angustio para que todo sea cumplido. Dice el Señor, me voy a angustiar para que sea cumplido. Él no tenía miedo, hermano. Amén. Hermano, mire, nunca piense que Cristo tenía miedo de morir en la cruz. Él ya sabía lo que venía. Amén. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. ¿Qué clase de temor tenía? No tenía temor. Él se angustiaba para que fuera cumplido lo profetizado. Dios ora en Getsemaní y su respuesta es que Dios envía un ángel contestando su oración para fortalecerle, para poder resistir un día más. Él ya estaba agotado esa noche, él ya estaba afligido, ya estaba sudando gotas de sangre, pero aún le faltaban un montón de cosas por pasar. La cruz, una corona de espinas, latigazos, que le escupieran en la cara, bofetadas, burlas, espinas. Jesús en Getsemaní es un buen ejemplo de cómo orar en la voluntad de Dios para que nuestras oraciones sean contestadas. Jesús oró en la voluntad de Dios y sus oraciones por eso fueron escuchadas. Hebreos dice que fue oído y en respuesta a que fue oída, Dios envió un ángel para fortalecerle. Número 2, hermano. Mire la certeza de la oración. Primera de Juan 5:14. Y aquí vamos a ver la aplicación. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 y 15. Quiero que lo lea conmigo, participe, está en la pantalla. Primera de Juan 5:14 y 15. 1, 2, 3. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Y sabemos, versículo 15, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Mira 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Mira, joven, dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué bendición saber que Dios felizmente escucharía nuestra oración. Por eso es importante deleitarnos en Dios, en su palabra, en su voluntad. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Muchos quieren que Dios conteste las peticiones, pero no quieren deleitarse en Jehová. Esto quiere decir que uno debe deleitarse tanto y estar sujeto a la voluntad de Dios, que usted y Dios ven las cosas de la misma manera. Y Dios puede tomar el riesgo de darle lo que su corazón quiere. Dice, si pedimos algo en su voluntad, Él nos oye. La palabra oír quiere decir que si oramos en su voluntad, Él nos va a escuchar nuestra oración. Si nos escucha a Él, nos va a contestar nuestra oración. Pero cuando oramos conforme a su voluntad. No, pues Señor, pues hazme rico. Hermano, eso no es en su voluntad. Es que Él tiene que cumplirlo, pastor. Él lo dijo, si pedimos, Él nos oye, pero tienes que orar en su voluntad. No es así. Tienes que orar en su voluntad, en la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. Por eso es importante deleitarse en Dios. Por eso es importante estar en su voluntad. Por eso es importante orar por su reino, como oramos hace 8 días, ¿se acuerdan? No por lo terrenal, no en las cosas de este mundo, pensando en lo espiritual, pensando en lo eterno. De verdad, sí está bien, hermano, ora para arreglar el carro, pero primero ora por tu hogar, para que si juntos vayan en el carro, al parque, a la plaza, a la iglesia, a pasear. ¿Está conmigo, hermano? Que Dios te dé fuerzas para seguir adelante en la vida cristiana,
que Dios te dé fuerzas para trabajar, sí, pero no para gastarlo en lo temporal, sino para proveer a mi hogar y para proveer para la obra de Dios que siga adelante. Sí, que conceda las peticiones de mi corazón. Todos queremos, pero sin deleitarnos en Dios. Eso es imposible, hermano. Estamos aprendiendo que los imposibles pueden suceder, pero también a veces los imposibles no pueden suceder porque no oramos de la manera correcta. Y es que así buscamos a Dios solo para ver qué puedo obtener de Él. Amén. Y déjame decirte algo, Él te va a ayudar. Amén, hermanos. Pero como Él sabe todo, también sabe que te dará o te concederá todo lo que estás pidiendo, pero te lo va a dar solo por un momento, porque en cuanto tengas lo que estás buscando, le vas a dar la espalda. Hermano, antes de pedirle algo, yo tengo que primero deleitarme en Él, en quién es Él y en todo lo bueno que Él ha sido conmigo. Amén. Porque así los deseos de mi corazón van a ser los mismos deseos que están en el corazón de Dios. Si me deleito en Él, cualquier cosa que pida, Él me lo va a dar, porque es el mismo corazón de Dios. Porque Dios y yo estamos en el mismo canal. Porque estamos ahora sí en el mismo canal. Tendremos un mismo punto de vista en cuanto a deseos, en cuanto a lo que queremos hacer en la vida, en cuanto a lo que pedimos, pero debemos permanecer en el Señor por eso. Su palabra debe permanecer en nosotros. Mira Salmo 119, 71. Dice así, Salmo 119, versículo 71. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, verso 71. Está en la pantalla, dice así. Bueno, ¿qué dice, hermanos? Dice, bueno me es haber sido exaltado, bendecido, glorificado, exaltado. Bueno me es haber sido para que aprenda tus hijos que reciben todo de sus padres. Son hijos que se echan a perder, hermano. ¿Sí está conmigo, hermano? Mire, yo le doy gracias a Dios que Dios no me da todo lo que le pido. Porque si Dios me diera todo lo que le pido, ¿sabe qué sería yo? Bien malagradecido. Cristo dice aquí, para la Biblia dice, bueno me es haber sido humillado. Hermano, a veces es bueno ser humillado. A veces es bueno pasar por aflicción, por agonía, por prueba. Porque muchos nos creemos la mamá de Tarzán, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Y no es así. Y Dios por eso, como te he dicho miles de veces, Dios a veces por eso tiene que tocarnos. Porque estamos siendo muy dependientes de nosotros mismos. Y Dios dice, no, bueno es ser humillado. Mire, yo le doy gracias a Dios que mi mamá no me dio puros dulces de chiquito. Puras papitas, puras sabritas. O chocomil. Imagínese. ¿Está conmigo? Qué bueno que me dio brócoli, zanahoria, manzana, papaya. Pues a los niños les gusta eso. Pero eres malo, padre, porque no le das eso. Amén, hermanos. ¿Sí está aquí, hermano? ¿O qué pasó? No lo hacía mi mamá para que fuera infeliz. No te voy a dar papitas para que seas infeliz. No. No te voy a dar dulces para que seas el más miserable. No. Te voy a dar esto, brócoli, zanahoria, manzana, fruta, verdura. Amén, hermanos. Porque esto es lo que necesitas. Esto es lo que te hace bien. Amén. Entonces, no lo hacía porque fuera yo infeliz, sino porque sabía el daño que me podía causar. ¿Está conmigo, hermanos? Por eso ¿qué hacía mi mamá? Pues me lo retenía, no me lo daba. Amén. ¿Está conmigo? No era falta de amor, sino por el daño. Pero así muchos cristianos, Señor, dame una casa, dame un carro, dame esto, dame el otro, pero Dios dice, no puedo. Amén. No puedo dártelo. Porque si te lo doy, te va a hacer mucho daño. Él sabe mejor, Él tiene el control. Y aunque no entendamos, por fe, escúcheme bien, Él está haciendo algo para mi bien. Pero yo debo deleitarme en Dios y permanezco en su palabra. Su palabra, cuando vaya a orar, estará fresca en mi mente, en mi corazón, para orar y pedir en su voluntad, para pedir por su reino, como vimos hace 8 días. Yo no oraré pidiendo algo que no
glorifica a Dios. Y tampoco oraré por ganancia propia o motivos incorrectos. Yo voy a orar con la mente de Cristo, no siendo egoísta. Y si permanezco en su palabra, si permanezco en Él y permanezco en su palabra, puedo pedir cualquier cosa y el Señor me va a contestar. Y pedir en la voluntad de Dios es muy diferente a pedir en capricho. Amén. Porque en la voluntad de Dios, ¿está conmigo? Será que suframos de vez en cuando. Hermano, mire, le voy a dar gratis esto. Ayer hablaba con una persona y pasando por una situación difícil. Y le dije, no estés preguntando por qué. Porque si tú preguntas por qué, tú estás haciendo la pregunta incorrecta. Porque siempre es, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? Estás haciendo la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿qué me quieres enseñar con esto, Señor? ¿Cuál es la salida si no aprendo la lección? Quejas. La salida no son quejas. La salida es aprender la lección. ¿Está conmigo, hermano? Bueno me es ser haber sido humillado. De vez en cuando es bueno que pase por aflicción y problema. Dios dice en su palabra, bueno me es. Y cuando sea humillado, yo no debo de preguntar, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? Debo de entender, ok, ¿qué pasa que haces en un examen? Tienes que estudiar y tienes que ponerte a estudiar. ¿Para qué? Para pasarlo. Porque si lo repruebas, ¿qué tienes que hacer? Volverlo a repetirlo. Dígame, le voy a decir algo de corazón. ¿Le gusta pasar por lo mismo cada rato, hermano? ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Le gusta pasar por lo mismo y que otra vez Dios diga, oh, híjole, ¿no aprendiste la lección? Pues ahí te va otra vez. Amén, hermanos. Qué bueno es decir, ¿sabes qué, Señor? Ya aprendí la lección, aprobé el examen, ya no quiero pasar por lo mismo, ya entendí que estaba mal, ya entendí la lección, Señor. Pero si repruebas y no pasas la lección, ¿qué crees? Vas a tener que volverlo a hacerlo. Y el Señor, hermano, créeme, no se va a cansar. Él va a seguir poniéndote por lo mismo y te va a volver a pasar por lo mismo y por lo mismo hasta que cada uno de nosotros entendamos la lección. Porque yo tengo que preguntar no por qué me está pasando esto, sino, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque sé que bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. ¿Está conmigo, hermanos? Pero yo sé, ¿verdad? Pero ¿cómo cree, pastor? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Cómo cree, pastor? ¿A poco Dios me está probando? Pero, hombre, hasta algunos veo que le echan más ganas, ¿verdad? ¿Qué hay de malo en mí? Dios me está probando a mí, pastor. ¿Qué hay de malo en mí? En ti, hermano. En ti, hermana. Si no pasas el examen, ahí va a estar repitiendo hasta que lo pruebes. Y luego decimos que yo no debo de pasar por esto porque yo soy bueno. O mejor decir, Señor, gracias porque por medio de lágrimas y humillación y desastre comprendí que necesito más de tu presencia. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Y es más fácil estar hablando con alguien blando que con alguien que quiere jugar luchitas con Dios, hermano. Y de no, y dame, y mira, tú eres así, y no me das, y tú eres malo conmigo. Enojado, culpando a otros, cuando deberíamos entender que Él quiere hacer algo. Pero es bien difícil que Dios haga algo cuando uno está así con Dios. La mejor forma, escucha esto, escuché el pastor Luis Montano, dijo lo siguiente, la mejor forma, amén, hermanos, dice, la mejor forma de arruinar algo especial en tu vida es compararla con alguien más. Porque cada quien tiene su cruz, hermano, de su tamaño, de su medida, y no debe andarla comparando con el tamaño de otros. Si yo pido cualquier cosa en su voluntad, Él la va a contestar, y si no ha contestado, ya aprendimos, Dios no dice algo como espera, simplemente es que no es su voluntad, porque Él contesta la oración o no contesta la oración, no hay
espera. Número 3, hermano. Número 3, estoy terminando. Mira lo que dice Juan 15:7. Juan 15:7. Juan 15:7. Léalo conmigo. Juan 15:7. Participe. 1, 2, 3. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permaneces en mí, te deleitas en mí, pídeme lo que quieras y te va a ser hecho. Pero número 3, en sus hojas. Orar en la voluntad de Dios es pedir en el nombre de Jesús. Juan 14:13. Juan 14:13. Mire Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en qué? En mi nombre, yo lo haré. ¿Nunca se ha preguntado por qué no ha recibido las cosas que ha pedido en el nombre de Jesús? Hermano, inciso A, muchas oraciones son fraudulentas porque no son en el nombre de Jesús. La promesa en la Biblia no es que si decimos en el nombre de Jesús, nuestras cosas tienen que ser hechas, no. Inciso B, en el número 3, es casi orar por la causa de Cristo en el nombre de Jesús. Inciso C, toda oración que inicia en la voluntad de Dios podrá ser hecha bajo la autoridad o por causa de Cristo. E inciso D, esas son las verdaderas oraciones que son en el nombre de Cristo. Tú podrías decir, yo ya pedí en su nombre, pastor, en el nombre de Jesús, pero él no me contestó. ¿Sabes por qué, hermano? Mira para acá. Porque muchas oraciones son piratas. ¿Amén? Imagínense que yo voy y le toco a don Sergio, aquí el vecino enfrente, y le digo, abra la puerta en el nombre de Claudia Sheinbaum. Vengo en el nombre de Claudia Sheinbaum, abra la puerta. ¿Usted sabía que me pueden meter a la cárcel por eso? ¿Está conmigo, hermano? Porque va a abrir don Sergio y dice, pues si usted es el pastor de enfrente, ¿usted qué bola trae con Claudia Sheinbaum? Yo no puedo parar a alguien y decirle, órale, le voy a poner una infracción. Yo no puedo hacerme pasar por un policía. Me pueden meter a la cárcel. ¿Sí está conmigo? Entonces hay mucho cristiano que va a Dios y dice, Dios, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Y Dios dice, ¿en el nombre de quién? No, es que yo vengo en el nombre de Jesús. Entonces imagínate el Padre y el Hijo ahí, y el Hijo dice, pero ¿cómo te atreves a decir que vienes en mi nombre? Si te gusta la victoria, si te gusta el cigarro, si te gusta las maldiciones. ¿Sí está conmigo? Si nomás ponen una música y empezamos, ¿verdad? ¿Sí está conmigo, hermanos? ¿Cómo te atreves, dice el Padre, a decir, cómo dice el Señor, cómo dices que vienes en el nombre de Jesús si eres bien cruel con tu esposa? La lastimas, la dañas con tus palabras, no la valoras. ¿Cómo dices, verdad, que vienes en el nombre de Jesús? Si mira cómo eres con tu esposo, irrespetuosa, no lo tratas bien. ¿Cómo que vienes en el nombre de Jesús? Y mira cómo eres con tus padres, joven. Hablas mal de ellos, te expresas mal de ellos, no los honras, no los respetas, no los obedeces. Pero voy en el nombre de Jesús. No, hermano, el Padre y el Hijo dicen, no, este no viene en mi nombre, este sabrá de parte de quién viene. Entonces tú dices, pero yo ya oré, pastor, y dije, te pido todo esto en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? Amén. Se me queda viendo como de, no me mire así, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Yo tengo que ir en el nombre de Jesús y yo voy y pido. ¿Y sabes qué está ahí diciendo el Padre? Y Jesucristo dice, sí, Él va de parte de mí. Ese es un joven que ama a Dios. Ese es un joven que le ha dicho no al pecado. Ese es un joven que dejó esas amistades por mí. Ese es un joven que ha cambiado con sus padres. Ese es un esposo que ha cambiado.
¿Está conmigo, hermano? Esa es una esposa que ahora me honra, me teme y mira cómo se porta con sus hijos, los guía, los ama, los trata bien. Amén. Sí, es cierto, Él viene en mi nombre. Pero póngase a pensar la próxima vez que yo vaya y diga, voy en el nombre de Jesús. Viene un indigente, toca la puerta ahorita en la iglesia y dice, abra la puerta, vengo en el nombre de la ley. Y abrimos y no es un indigente. No es la ley, es un indigente. Pirata. Amén. No era la ley, vino en nombre de la ley, pero usó el nombre de la ley como autoridad que no le correspondía. ¿Cuántas veces su palabra no mora en nosotros? No leemos la palabra de Dios, estamos fuera de la voluntad de Dios y llegamos en el nombre de Jesús. Hermanos, el nombre de Jesús tiene peso. Amén. ¿Sí está conmigo, hermanos? El nombre de Jesús, hermano, es como si yo vengo aquí al ayuntamiento porque el presidente Baltasar, amén, me dijo que yo podía venir por esto. ¿Qué hace la gente en el ayuntamiento? No, pues, es Don Balta. Amén. Es lo mismo, hermano, con el Señor. El nombre de Jesús tiene peso. Amén. Y no puedo nomás andar diciendo ahí, y Cristo y esto. No, Cristo bendito. Y no. El nombre de Jesús tiene peso. Hermano, escúcheme bien. Vienen al Padre muchos que venimos en el nombre de Jesús, pero en realidad no es así. Andamos desobedientes, rebeldes, en pecado, viendo pornografía, peleando con los hijos, andando amargados, rencorosos. Los matrimonios ni se hablan, andan bien mal, pero dicen, voy en el nombre de Jesús. Cuando deberíamos decir, Señor, vengo en el nombre de Jesús por tu causa, bajo autoridad. Ya no ando de rebelde, vengo en el nombre de Jesús a pedirte que mi papito sea salvo, que tú lo amas y que obres en su vida. Ve el Señor que no soy perfecto, porque nadie lo es, pero mira, este hijo me obedece, es fiel, él viene en mi nombre. ¿Sí está conmigo? Hermano, si mi oración tiene su origen en su voluntad, él la va a contestar. Pero si mi oración tiene origen en deleite mío, en decir, Señor, yo vengo en el nombre de Antonio Robledo. Yo vengo, Señor, por la causa de Antonio Robledo. Pues ¿sabe qué, hermano? Esa oración ni siquiera va a ser contestada. Amén. ¿Qué le animo, hermano? Purifique sus motivos. Debes estar seguro de que andas bien. Señor, mire, híjole, una vez, hermano, en una iglesia me dijo un hermano que estaba orando para que el Señor salvara a su esposa, para que su esposa fuera sumisa. Creo que ya se los había dicho. ¿Sí está conmigo? Y yo le dije, pues tu oración nunca va a ser contestada. Porque ¿cómo que quieres orar que tu esposa sea salva para que su esposa sea sumisa? En lugar de que tú ores por tu esposa porque no quieres que se vaya al infierno. Amén. Dios mide por qué salen las palabras de nuestra boca. Todos nuestros problemas son problemas de oración, hermano. Tenemos que orar por todo, por todo. Si Él nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos quiere dar todas las cosas? Nada es más importante que su propio Hijo, el propio Hijo de Dios. Y cualquier cosa que nombremos no es más importante que el Señor. Y si el Padre nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Un buen salario, si eso es lo que estás pidiendo. Amén. Una casa, un buen esposo, salud, lo que sea. Si Él dio su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? Claro que nos las va a dar. ¿Sí está conmigo? 4, y ahí terminamos, hermano. La fe viene cuando oramos en la voluntad de Dios. La próxima semana vamos a orar por oraciones específicas. O sea, poniendo a Dios a prueba ahora sí. Amén. A ver, Señor, voy a pedir por esto específico, vamos a ponerte a prueba. ¿Sí está conmigo? Para que Él conteste oraciones específicas. Cada uno conoce la voluntad de Dios y puede orar por algo más específico y orar de manera correcta. Mire, hermano, yo recuerdo cuando el hermano Julio estaba enfermo, tenía cáncer en su lengua, y yo tuve que hablar con Julio, ¿cómo se llama? ¿Chamito? Chanito. Tuve que hablar con Chanito, tuve que hablar con su hija, una que está en Monterrey, y tuve que ver a su esposa y sus hijos, y me dijeron,
pastor, vamos a orar para que Dios sane al hermano Julio. ¿Sabe qué, hermano? Yo cuando hablaba con el hermano Julio decía, yo quiero orar, y el hermano Enrique decía lo mismo, yo quiero orar, no que Dios me sane, yo quiero orar que Dios ya me lleve con él. Y yo le dije a su familia, dije, vamos a orar, pastor, vamos a orar, hermano Toño, vamos a orar para que Dios sane a mi papá. ¿Saben qué? ¿Por qué no oramos mejor para que Dios se lo lleve? ¿Sí está conmigo? Usted dirá, no, pero pastor, qué cruel. No, hermanos, no es cruel. Es que uno tiene que orar en la voluntad de Dios. No en mi deleite, no en lo que yo quiera. Yo les dije a los hermanos, les dije a su hija, yo me acuerdo, le dije, ¿qué se llama? Ay, no recuerdo cómo se llama, pero le dije, mira, ¿sabes qué? Tu papá está sufriendo. Y él a mí me lo dijo un día, yo estoy orando, pastor, para que Dios ya no me permita sufrir y me lleve con él. Yo nunca voy a olvidar, hermano, solo hablé con él por teléfono esa mañana en el hospital central porque sentía tan mal. Y pues usted sabe, hermano, no tenía los recursos en ese momento, pero para ir rápido, pero fue un hermano allá de San Luis de la iglesia, entró, sonó el teléfono, lo dejaron entrar y me lo pasó y empecé a orar por él, le leí la Biblia y empecé a orar por él, oré otra vez por él. Dice el hermano que cuando yo colgué, el hermano Julio falleció. Yo les dije a ellos, primero vamos a orar por la fe, por fe, para que Dios nos dé fe, para pedir por esto, que es muy distinto. Y es que a veces pedimos, pero no tenemos la fe. Y es algo correcto lo que pides, pero pides que aumente tu fe. ¿Sí está conmigo? No es de, pues ya pedí, ¿irá a suceder? Pues quién sabe. No, tienes que pedirle que aumente tu fe. La fe viene orando en su voluntad. Siempre tenemos que estar pidiendo. Si estás convencido de lo que pides, es correcto en su voluntad. Pide que te aumente tu fe para pedir con fe. Hermano, escúchame, ¿quieres orar y conocer su voluntad? Permanece en Cristo y en su palabra. Así orarás en el nombre y la autoridad de Jesús en fe, convencido que lo que estás pidiendo es correcto y la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Así los imposibles van a suceder en tu vida. Hermano, que Dios nos dé su gracia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias.